La historia de vida es un instrumento de investigación cualitativo como parte de la metodología de la historia oral contemporánea para recoger y conocer por voz propia de los sujetos históricos, hechos históricos y o experiencias humanas. Se aplica en muestras individuales, es decir, se enfoca únicamente en un caso y se obtiene mediante entrevistas abiertas a profundidad. El tipo de conocimiento que nos brinda esta técnica, así como las demás técnicas cualitativas de historia oral, como la historia de vida, las autobiografías, etc., es en el campo social, y se refiere a un enfoque subjetivo de los fenómenos históricos, experiencias humanas o fenómenos sociales. Por su parte, nuestro trabajo se trata de una historia de vida de la señora María Luisa Nava como jugadora olímpica en los años 60 en voleibol, mientras se presentó una protesta estudiantil en México, lo que nos conducirá a conocer tanto su experiencia en particular como la del resto de los jugadores. Para esta entrevista fuimos afortunadas de que la señora María Luisa Nava nos narrara su experiencia en los años 60, siendo este año en el que se presentaron muchos sucesos importantes, los cuales fueron las Olimpiadas de México, en las cuales ella fue partícipe, y la marcha estudiantil. La marcha estudiantil en México fue realizada en las fechas de octubre de 1968, justo antes de las Olimpiadas, en la cual los estudiantes protestaban por justicia social. Esta marcha empezó como una marcha chiquita, en la cual no había muchos participantes, hasta que el gobierno respondió de manera violenta y muchos protestantes acabaron en la cárcel. Uno de los sucesos más importantes de los años 60 en México fue el movimiento estudiantil, en el cual protestaron maestros, estudiantes, intelectuales, amas de casa, obreros, profesionistas, entre otros, en la Ciudad de México. Gracias al incremento de la población que se dio en este año, uno de los factores más afectados se dio a nivel educativo. La falta de oportunidades a nivel educativo empezó a provocar migraciones en busca de más oportunidades en este ámbito. No obstante, los estudiantes no tardaron en pararse a manifestar, criticando el autoritarismo del gobierno que les brindaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigían libertad de los presos políticos. Mientras en la capital del país se consolidaron estos puestos, en la entonces provincia de Guadalajara, Jalisco, la joven María Luisa Nava Isherwood, una joven de secundaria que por una jugarreta del destino descubrió lo que sería una de sus grandes pasiones. En la secundaria en la que estudiaba, por las tardes se tenían partidos amistosos de voleibol. Incentivada por su propio director, María Luisa comenzó a participar junto con su hermana Patricia en estos. En muy poco tiempo, llegaron a hacerse buenas en el deporte, lo que le abrió más puertas en el futuro. Debido a que el voleibol femenil era una novedad en Jalisco, la selección estatal no le exigió mucho a sus posibles candidatas para integrarse en el equipo, por lo que con su poca experiencia, María Luisa logró entrar sin trabajo. Ella asegura que no eran buenas al inicio, pero conforme fueron enfrentándose a otros equipos dentro del estado, pudieron obtener experiencia y reforzar sus habilidades. Debido a que México iba a ser el anfitrión de las siguientes Olimpiadas, se le permitió tener representantes en todos los deportes, en las categorías femenil y varonil, por lo que por primera vez en la historia, México tendrá un equipo de voleibol representándolos en las Olimpiadas. Por lo tanto, desde inicios de 1966, se inició el proceso de reclutamiento para el equipo representativo. Las seleccionadas tuvieron que desplazarse al Distrito Federal para poder iniciar con su entrenamiento. Los 2 años previos, María Luisa y el resto de la selección viajaron a diferentes partes del mundo para poder adquirir verdadera experiencia y técnica jugando voleibol. Fueron a Europa, a Sudamérica y Estados Unidos y Canadá para poder competir y conocer la manera en que el deporte se jugaba en diferentes partes del mundo. Gracias a esta estrategia, el equipo pasó de ser una categoría de principiantes a ser un digno oponente. Una vez regresadas a México, fueron todas trasladadas a la Villa Olímpica, donde tuvieron sus últimos entrenamientos y se mantuvieron encerradas, ciegas de lo que estaba sucediendo en el ambiente político y estudiantil dentro del país. Desde junio de 1968, las protestas estudiantiles, a las que ya se le habían sumado obreros, amas de casa y otros empleados, en contra del autoritarismo del gobierno y la represión hacia su gente, había comenzado a hacer ruido en el país. Los enfrentamientos y la violencia durante las manifestaciones no tardó en crecer.
tanto así que el gobierno tenía infiltrados dentro de las marchas, los cuales violentaron a los manifestantes. El ejército mexicano tampoco se hizo esperar, lo que provocó un ambiente hostil en el país. De acuerdo con el testimonio de María Luisa, los jugadores y representantes de los países que llegaron los últimos días de septiembre fueron escoltados a la Villa Olímpica, la cual estuvo custodiada por militares en todo momento, y las salidas de estas eran supervisadas a toda costa, para poder proteger la integridad de los deportistas. Recuerda haber llegado a ver pasar varios tanques militares los días previos a la matanza de Tlatelolco. María Luisa sostiene que la decisión de haber terminado con las protestas estudiantiles fue un movimiento político para cuidar la integridad de los deportistas, así como la imagen de México como país anfitrión. El gobierno de México estaba demasiado ocupado con las Olimpiadas para poder tratar de manera indicada las protestas estudiantiles. Dentro de la Villa Olímpica no se supo nada hasta después de lo sucedido en Tlatelolco, debido a que la mayoría ya no estaba asistiendo a clases, por lo tanto estaban poco metidas en el movimiento. No hubo revuelo entre los deportistas, y si se enteraron de la matanza, no lo hicieron saber, hasta después. El acto atroz tuvo respuestas positivas. Gran parte de los jugadores tenían una visión errónea de México, y grata fue su sorpresa al darse cuenta que no solo fue un buen anfitrión, sino que también contaba con diferentes riquezas. La gente fue amable con ellos en todo momento, y por primera vez en la historia, México estaba brillando como anfitrión ante el resto del mundo. Bien, al enterarse de lo sucedido, María Luisa vio la matanza de Tlatelolco como un acto de completo autoritarismo y de barbarie. Sin embargo, considerando los momentos por los que estaba a punto de entrar el país, sobre todo por la reputación que recién estaba construyendo ante el Comité Olímpico, considera que en este caso el fin justificó los medios y que las muertes de esos estudiantes no fue en vano, debido a que México no hubiera podido tener aquel desempeño en las Olimpiadas si el gobierno estuviera aún preocupado viendo cómo resolver los conflictos estudiantiles. Si bien la categoría femenil de voleibol no tuvo un desempeño agradable durante las Olimpiadas, María Luisa llegó a considerar ese momento el más brillante de su carrera como deportista, que en ese entonces juró que estaba a punto de iniciar. Sin embargo, durante aquel evento conoció a quien sería su primer esposo, capitán del equipo de básquetbol, Fernando Tiscareño. De ese matrimonio concibieron 2 hijos. Consideramos que el uso de historia de vida fue justo la técnica adecuada para recabar los datos sobre la vivencia de la situación, ya que nos permitió acercarnos al contexto de la situación desde adentro y recabar la información necesaria para responder a nuestra curiosidad por el tema. Además, comprendimos el contexto de México en la época de los 60, la cual es una época lejana a la actual.